Mi nombre es Don Quispe Antonio, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Siglo XX, extensión Colquiri, materia penal. Bueno, el tema de hoy es penas y pecuniarias y otras penas pecuniarias. Concepto de penas pecuniarias. Bueno, nos vamos a basar principalmente en lo que es la historia. Esta palabra pecuniaria viene de la voz latina pecunia, que significa pezuña, del ganado ovino, que en su comienzo de los tiempos primitivos sirvió de moneda para las transacciones. Hoy significa dinero y moneda. Es más fácil cobrar dinero por delitos o faltas que tener que reportar a la gente o confiarla las penas pecuniarias como multa. Bueno, a las penas pecuniarias se les define como el pago que se les hace el Estado de una suma de dinero en concepto de pena. Durante muchos siglos fue la base principal de las sanciones, para luego perder importancia en el siglo pasado. En la primera mitad del presente, ahora existe un gran movimiento de imponer penas pecuniarias como multa, porque hay delincuentes o personas que prefieren estar recluidas en un papel, prefieren estar recluidas en un penal a pagar cualquier suma de dinero. Sobre todo la cancelación significa el sacrificio de una gran parte de su fortuna, ¿no? Así también, entrando a este tema, también podemos definir clases de penas pecuniarias. Bueno, como penas pecuniarias podemos citar a las siguientes: la confiscación, el decomiso o pérdida de efecto, la multa, la prestación de trabajo y otros. Bueno, la confiscación. Bueno, esta es la pena pecuniaria que consiste en la pérdida total, parcial del patrimonio en favor del Estado o de terceros. En la antigüedad se le aplicaba en los delitos de la majestad, sobre todo en Roma. Esta más que todo ya se va basando, ¿no?, en la historia de la historia romana. Cuando el delito comprometía la seguridad del gobierno o a las instituciones en la Edad Media, se sancionaba como la confiscación de los delitos religiosos, como la brujería, la hechicería y otros. En el siglo pasado de nuestro país y en otros se sancionaba como la confiscación los delitos políticos o posteriores, casi siempre con medidas de 8 o, o de venganza realizada por el régimen triunfante. En 1880 se la prohibió. La actual constitución contempla el artículo 23 que dice: jamás se le aplicará la confiscación como castigo político. Lo que significa, en la confiscación no puede aplicarse a los políticos, no estando prohibida para otros. En materia de aduanera, ¿no?, de la ley especial que rige esta materia, dispone la confiscación de todo contrabando. Igualmente, la ley sustancias controladas dispone la confiscación de drogas, materiales, instrumentos, vehículos y muchas cosas más. Bueno, de ningún modo debe confundirse que la confiscación con la expropiación. Esta última es la transferencia de un bien particular al Estado por necesidad y utilidad pública, pagando la indemnización correspondiente, en tanto que la confiscación es un castigo por delitos cometidos. Por el primer caso no hay acción punible, sino un justificativo de interés social. En el segundo caso, por su parte, no hay contraprestación en ninguna forma, ¿no? El decomiso o pérdida de efectos. Bueno, la pérdida de ciertos efectos es considerada también dentro de las penas pecuniarias, como por ejemplo la del cuerpo del delito, que pueden ser todos los elementos que se han usado para cometer el delito.
En estos casos no podemos negar que se produce un daño económico al sujeto activo del delito como consecuencia necesaria del mismo. Bueno, como es la pérdida de las armas que se han empleado en el contrabando de mercaderías, en el decomiso, bueno, en estos casos se van decomisando el camión y lo que es la transportada también, ¿no? La pérdida de efecto se conoce en el nombre de decomiso o decomiso, ¿no? Que es la pena de pérdida de una cosa que incurre al autor de un delito. Bueno, esto se va principalmente, bueno, esto más que todo se va basando principalmente en lo que es el contrabando, el narcotráfico y muchos negocios ilegales. Esta situación está completamente reglamentada, está en contra de la ley, lo que es el narcotráfico, el contrabando y muchas cosas más. Bueno, en materia aduanera, es pena principal, pero en el campo penal, propiamente dicho, casi siempre es accesoria. Multa. La pena de multa, aunque de muy antigua data, no ha logrado que todos los autores presten adhesión, por lo cual la encontramos en la gran mayoría de los códigos penales. Era determinado, más que todo estos eran determinados como delitos, generalmente leves, generalmente delitos leves, y con la cual se les castigaba también lo que son es decir, se les imponía con lo que es la multa. Como pena consiste, es la obligación impuesta por el juez, es decir, era pagar por el delito, ¿no? En suma de dinero, por la violación de una ley. Bueno, es decir, que alguna persona o alguien al cometer un delito ya se les aplicaba lo que es el castigo de lo que es la multa, con un respectivo dinero o una suma económica, ¿no? Con la cual se le sancionaba a aquel sujeto que cometía aquel delito, aquel que cometía aquella violación de cualquier ley, ¿no? Bueno, el mayor reparo que se ha formulado en la pena de multa, tal como se les explicó por mucho tiempo, se basa en la desigualdad de su eficacia. En cierta medida, la injusticia de ella siempre encierra. Las ventajas que se le asignan en su divisibilidad se permite superabilidad, pues en casos de haber sido injusta de la sentencia la soluciona el error mediante la devolución del importante y pago de la indemnización.